presentación. Mi nombre, José Elmer Valencia Alzate, ingeniero informático. Compañero, Santiago Barrero Villa, ingeniero agrónomo, docente de la institución educativa Monte Bonito. como se pueden dar cuenta, somos personas de diferentes disciplinas, pero a quienes nos llama muy poderosamente la atención el tema de la diversidad en las aulas. Es un tema al cual no se le puede hacer el quite, debido a que vivimos a diario en nuestras aulas con estudiantes de diversas índoles, diversas razas, con diversos idiomas, diversas etnias. También esto nos sucede en nuestras comunidades diferentes. Sin duda alguna, esto supone un reto para el actual sistema educativo, el cual debe asumirse y afrontarse a fin de poder construir una oferta de calidad para la educación de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Todo ello implica que pensemos en una renovación pedagógica bajo los principios de la comprensión y tratamiento de la diversidad, lo cual debe dar respuesta a unas características de heterogeneidad en la población escolar, lo que involucra además una intervención educativa que esté de acuerdo a las necesidades y demandas de los estudiantes. Realizaremos un corto diálogo donde vamos a tratar diferentes temas relacionados con el ámbito educativo y que tengan que ver con la diversidad. Estos temas son la realidad escolar, principios de respuesta a la diversidad y el currículo, intervención educativa como respuesta a la diversidad. Veamos. Aquí surge en la diversidad una realidad escolar, alguna pregunta o alguna inquietud. ¿Cuáles son las manifestaciones de la diversidad presentes en el aula? ¿De qué manera nos puede colaborar o aportar ahí nuestro compañero Santiago? Bueno, compañero, si entendemos como diversidad aquel abanico de características que hacen diferente un grupo frente al aprendizaje, podríamos tener en cuenta diferentes factores. Y uno de ellos es el aprendizaje mismo. Sabemos que tenemos estudiantes con diferentes capacidades de aprendizaje, con diferentes ritmos de aprendizaje, y tenemos estudiantes que pudieran exhibir limitaciones en un momento dado que hacen parte de la globalidad de la información que se debe brindar. Claro está, también hay intereses y motivaciones dentro de los estudiantes que manifiesten diferentes características frente a las cuales se debe impartir la enseñanza. Y hay otra parte que hace parte del grupo, de un grupo mismo de formación referente a las etnias, es decir, la procedencia, la naturaleza de los grupos de aprendizaje que pueden exhibir o manifestar diferentes criterios frente al aprendizaje mismo. Compañero, muchas gracias. Sí, esto es un llamado que se debe hacer a los docentes. Debemos tener en cuenta una clase magistral dirigida a la heterogeneidad, allí donde podamos abarcar a todas las personas, a todos los jóvenes, niños y niñas, que también debemos tener en cuenta allí que hay estudiantes o jóvenes que tienen diferentes tipos de desescolarización. Vemos estudiantes con muchas diferencias de edades en diferentes grados. Esto de pronto limita un poco el trabajo para aquellas personas que ya se sienten grandes frente a grupos de pequeños que son considerados niños. De acuerdo a lo anterior, pues podemos, o más bien no podemos, se generan un par de inquietudes como son, ¿por qué generalmente no se realizan los ajustes a la oferta educativa? Bueno, yo diríamos que estamos en un mundo tan diverso que es difícil abordar ese tipo de responsabilidades, tanto de parte de los mismos estudiantes como del ente, es decir, del Estado, puesto que se requiere una motivación de parte del estudiante para que absorba su rol como estudiante y se comprometa con su misma formación. Es claro, aunque a los docentes se nos exige hoy en día ser motivadores, también motivar a estudiantes que no quieren aprender es bastante complicado. Entonces,
La motivación no viene por parte de los docentes, la motivación viene por parte de la familia. Después de ahí, nosotros cumplimos con nuestro deber. Aparte de eso que acaba de mencionar Elmer, también es conveniente mencionar que el contexto educativo ha cambiado desde el punto de vista del mismo docente. ¿Por qué? Porque anteriormente se manejaba esa relación docente-estudiante bajo una especie de diseño piramidal. Ahorita la relación docente-estudiante tiene que estar en un diseño horizontal bajo el cual esas relaciones se estrechan y ya debe existir un lazo mucho más estrecho entre el docente y el estudiante desde el punto de vista de la formación. El compañero, lo que usted acaba de decir me genera otra inquietud. ¿Por qué mayoritariamente la práctica docente suele ser uniforme y homogeneizadora? Bueno, frente a eso es un efecto. ¿Por qué? Porque se ha manejado tradicionalmente un esquema que el docente tiende a replicar bajo el criterio de hacer constante, muy constante su labor de enseñanza. Total, termina siendo simplemente un maestro, pero tiene que ir un poco más allá. Es correcto, tiene toda la razón. El docente tiene que cambiar su rol magistral para ser su rol tutor colaborador. Tiene que acercarse más al estudiante, tiene que dejar ese pedestal en el cual el docente se ha parado siempre. Debemos tener en cuenta que en las aulas de los colegios antiguos siempre había como una especie de pedestal, una tarima donde se paraba el docente. Hoy en día eso ya lo han quitado, ya no somos superiores, no, somos iguales. Eso es lo que estamos tratando de hacer una inclusión, lograr esa diversidad, pelear, luchar por esa diversidad en las aulas. Y otro aspecto era que ese estudiante pasivo que se manejaba anteriormente ya no lo tenemos hoy. El estudiante de hoy es muy activo, comparte con el docente y el docente tiene que estar pendiente de esos cambios para poder brindarle la mayor enseñanza y más efectiva al estudiante. Eso es cierto, compañero. De aquí vamos, se nos llega a una segunda discusión en donde decimos cuál es la respuesta del docente a las condiciones tan diversas de los estudiantes. Hay unos principios. Estos principios hablan de una originalidad frente al alumno. De eso lo hablábamos anteriormente. Debemos ser más que maestros y profesores. Debemos ser más amigos de los estudiantes. Heterogeneidad. La heterogeneidad frente a la homogeneidad. Tenemos que mirar a ver que no podemos mirar a todos los estudiantes, a todos los jóvenes, no los podemos mirar de igual forma. No, todos son diferentes. Cada uno, como lo decía anteriormente, es una historia diferente, compañero. Bueno, y claro, y hace parte de la experticia que debe manejar el docente ante el manejo del grupo, el conocimiento de los estudiantes, ante el conocimiento de los factores interculturales que hacen esa diversidad objeto de constante interés de parte del estudiante. Y aparte de eso, las necesidades educativas son relativas, el contexto es cambiante y un contexto de hoy puede ser diferente al contexto de mañana. Un estudiante de hoy puede ser diferente al estudiante de mañana desde el punto de vista de su emocionalidad, de sus motivaciones y de sus proyecciones a futuro. Bueno, tenemos también un aspecto muy importante que es la coeducación frente al sexismo. ¿A qué me refiero con esto? Al respeto por las diferencias de género. Todavía somos cavernícolas, todavía no nos estamos respetando como hombres y mujeres. El interculturalismo frente a la evolución de las ideas y punto de vista frente a las propias culturas o creencias propias de los grupos étnicos, compañero. Bueno, y es necesario que tengamos una visión muy homogenizadora frente al trato que damos a una porción muy diversa de grupos de formación. Es correcto. Tenemos unas necesidades educativas que son relativas, temporales e interactivas, las cuales podemos llegar a manejar con el tratamiento de la diversidad en el currículo. Por ejemplo, ¿cómo cree que podría tratarse el tema de la diversidad en el planteamiento general del currículo?
Bueno, el diseño de los currículos hace parte del Estado a través de los mismos estándares que se deben manejar y las enseñanzas o los aprendizajes que deben desarrollar los estudiantes. Tiene que ser abierto y flexible, precisamente porque esos grupos son abiertos y deben tener diferentes grados, lo que mencionábamos al principio, de motivación, de ritmos de aprendizaje, de capacidades de aprendizaje. Ello hace que el docente debe desarrollar una implicación mayor, es decir, un compromiso mayor ante la actividad que está desarrollando como profesional de la educación. Es correcto. Los jóvenes tienen hoy en día muchas y grandes capacidades para generar, para producir, para generar ideas y producir grandes cantidades de pensamiento. Pero nosotros debemos incluir en el currículo todo ese tipo de información y de características para poder que los jóvenes los asuman. Y si los docentes asumimos esa caracterización del currículo, los estudiantes lo van a asumir mucho mejor. Bueno, compañero, ahí cae el aspecto y el concepto de lo que son las competencias. Estamos preparando jóvenes que se quiere que sean más competentes cada día para una determinada actividad, pero no olvidar que esas competencias generales que hacen algo mucho más importante que las competencias específicas, que se generen como personas, que se formen dentro de principios y valores. Es correcto, hoy en día los estándares de la educación del Ministerio de Educación nos piden que trabajemos con los jóvenes competencias laborales generales, competencias específicas. Queremos que los estudiantes desde las aulas de las instituciones educativas de básica primaria, básica secundaria, se quiere que los estudiantes salgan a desempeñarse laboralmente. Por eso estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba usted anteriormente, compañero, frente al reto que deben asumir no solo a nivel estatal como a nivel de los docentes lo que necesitan los estudiantes de hoy en día. Correcto. Pasando a otro punto, miramos lo que son las sugerencias para una intervención educativa que responda a la diversidad. Aquí se nos sugiere que podríamos mencionar para llevar a cabo una intervención educativa que atienda a la diversidad. Hablamos que el docente debe ser un mediador y debe ser un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso lo hemos nombrado y lo hemos repetido, y en las aulas, en las reuniones de profesores lo repetimos mucho. Nosotros tenemos que dejar de ser el señor profesor, el que manda la parada. No, debemos ser el amigo, el tutor, el que se acerca y le da una palmadita en la espalda al estudiante en forma de apoyo. ¿Forma de apoyo para qué? Si el joven tiene dificultad para aprender, tranquilo, lentamente lo puede hacer. Si el joven tiene problemas familiares, tranquilo, poco a poco se van solucionando. Si el joven tiene problemas sociales, hay que irlos enrutando por el camino que debe ser. Por eso es tan necesario, compañero Elmer, que el docente conozca de antemano los presaberes con los que viene el estudiante a su formación. De esa característica puede venir un mejor desempeño del docente cuando se trate de brindar una asesoría, una ayuda más personalizada dependiendo de cada caso que siga el estudiante. Exactamente. Debemos también tener en cuenta que el gobierno exige un tiempo de refuerzo para estos jóvenes. Nosotros como docentes no debemos asumirlo como una exigencia. Nosotros debemos asumirlo como un valor agregado a nuestra labor y un valor agregado al estudiante, porque estábamos hablando de motivación. Eso es una forma de motivar al joven también. Estoy cometiendo un error muy grave. Y darle la oportunidad al estudiante de que sea autor de su propio aprendizaje. ¿Por medio de qué? Por medio de una programación dentro de la formación más flexible, adaptativa, y que le dé posibilidades de abrir ese abanico de conocimientos. Es correcto. Bueno, de todas maneras, debemos sacar grandes conclusiones de este diálogo.
debemos proponer y luchar para que la educación en nuestras aulas sea diversa. ¿Cómo vamos a pretender nosotros cambiar las costumbres de las comunidades indígenas que están en vía de extinción? ¿Por qué? Porque llegan a nuestras instituciones y les damos una clase como si fueran personas normales de una sociedad normal. Ellos tienen sus raíces, tienen sus costumbres, las cuales, su idioma, los cuales hay que respetar y hay que cultivar. De hecho, hay una cantidad de estrategias que nos sirven para trabajar o afrontar ese tipo de circunstancias. Uno es el favorecer el conocimiento mutuo. Hay un proceso de información que se debe dar a los estudiantes sobre cómo va su grado de aprendizaje, qué desarrollos están teniendo, qué es necesario que ellos centren su interés o en qué temas deben centrar su interés, y algo básico es enfrentarlo hacia proyectos de trabajo en los cuales desarrollen habilidades y responsabilidades muy necesarias dentro de su proceso formativo. Bueno, de todas maneras le doy muchas gracias a mi compañero Santiago Barrero, compañero docente de la institución educativa Monte Bonito, a nuestra camarógrafa Ángela Patricia Arias, por la colaboración en la grabación de este video. Espero que aquellas personas que escuchen este video logren captar la idea que se ha tenido o el objetivo que se ha pretendido con este. Muchas gracias.